Saludos. Titulamos este vídeo Refutadores, táctica lagartija. Refutadores técnicas 15, Cosmos cóncavo convexo 38. Tenemos que decir que en qué consiste la táctica de la lagartija. La lagartija, cuando ve su vida en peligro por un depredador, pues sacrifica uno de sus miembros, la cola, y entonces se amputa la cola, y la cola que sigue moviéndose atrae al depredador, y entonces ella escapa y salva su vida, salva su integridad a costa de un miembro suyo. Entonces esta es la táctica que el sistema emplea con eslabones secundarios de dicho sistema. Los deja caer para él mismo preservarse y reforzarse. Entonces esta táctica no está empleada de un modo directo por los refutadores de los vídeos, de un modo directo, pero sí le sirve de apoyo y de sostén. Esta táctica viene desde las cumbres del sistema establecida para proteger el sistema. Así, por ejemplo, cuando algunas personas conspiranoicas, entre comillas, pues podemos decir o podemos sospechar que el sistema es negativo, pues estos refutadores de los vídeos, pues apoyándose en esta táctica del sistema, pues por ejemplo, en relación, con la economía o con la justicia, nos podrán decir, no es cierto lo que dices, que el sistema es nocivo, porque vemos, por ejemplo, que personajes famosos o personajes importantes, pues caen cuando, por ejemplo, no cumplen con sus obligaciones ante la justicia o ante la economía, por ejemplo, en declaración de impuestos, por ejemplo, y entonces, pues, esas noticias pues salen en todos los medios de comunicación, y entonces de esta manera el sistema pues nos está sugiriendo, el sistema es justo, incluso los poderosos también caen, pero las personas normales pues se conforman, pero los que ya investigan más a fondo pues saben que no les pueden engañar y que el sistema pues tiene leyes que no son iguales para todos. Y realmente la práctica concreta pues demuestra claramente que no es así. Pero dejando, igual que la lagartija, caer a miembros suyos, pero de segundo nivel, pues entonces el sistema se refuerza. Y entonces nosotros decimos, en relación con el espacio, ¿cómo se concreta esta táctica de la lagartija? Pues nosotros vamos a poner un ejemplo en que un documental sacado en el año 2002, cuando ya los dirigentes del sistema y la NASA saben que se están descubriendo muchos engaños de este sistema, pues para las personas conspiranoicas, pues hacen caer a dos de sus miembros para justificar dicho sistema. Por ejemplo, en este documental, pues se hace caer y recaer la responsabilidad de la acción de tener que mentir, por ejemplo, en el llamado alunizaje del Apolo 11, pues se le atribuye la responsabilidad a Nixon, al expresidente Nixon, y a Stanley Kubrick. Se les deja caer como si ellos fuesen los principales responsables, y los dejan caer pues el grupo que precisamente en el año 2002 pues hace este documental, pero esto en relación con las personas conspiranoicas, porque al mismo tiempo también lo hacen de manera de que una mayoría pues no se dé por aludida. Sacan este documental, por ejemplo, en una fecha en que se dan, por ejemplo, las bromas generales, y se dicen, y la persona normal dice, es una broma que nos han gastado estos personajes, pero cualquier persona que tenga un mínimo de raciocinio sabrá que estos personajes pues hacer que se reúnan y hacer que graben este documental tan completo contando la verdad de la falsedad del alunizaje, pues no se reúnen para hacer una broma, evidentemente.
Entonces, nosotros denominamos esta táctica de hacer caer a personajes, a propios miembros, propios miembros del sistema de sociedades secretas que dominan este planeta, o esta dimensión, mejor dicho. Pues este es la táctica de la lagartija. Entonces nosotros vamos a pasar, aunque vamos a hacer otro vídeo, sobre todo por las declaraciones de Stanley Kubrick. Vamos a hacer otro vídeo y tenemos que decir que hacen caer a estos personajes, pero los hacen caer cuando ya han fallecido. En el 2002 ya hacía 2 años que había fallecido Stanley Kubrick y Nixon hacía mucho más años que había fallecido. Entonces realmente no le causan un gran dolor a sus miembros, pero evidentemente significa en su desprestigio pues hacerlos caer. Pasamos al vídeo que hemos denominado refutadores, táctica de la lagartija. Entonces estamos viendo aquí 2 imágenes de este reptil de sangre fría, que precisamente nosotros también sabemos que estas élites pues tienen la sangre más fría, dijéramos así, son menos emocionales, son más de cerebro izquierdo, todo mental y todo pura maquinación que les hace tener el control de esta dimensión desde hace miles de años. Entonces este es el título de este vídeo. Entonces vemos que consiste la táctica de la lagartija en una autoamputación preservadora, es decir, para preservarse ella misma. Entonces estamos viendo aquí como incluso en la parte inferior de esa misma cola que se ha amputado, pues vuelve a crecerle otra vez la cola, incluso a veces múltiple, es decir, que de esta manera se preserva, incluso se refuerza con esa táctica de dejar caer parte de sus miembros. Entonces, en relación con el espacio, esta táctica nosotros la vemos entre otros ejemplos aquí, sobre todo en la película, en el documental que se titula en español El lado oscuro de la luna y fue realizado en el año 2002. También nosotros hemos hecho ya en otra ocasión un vídeo sobre este documental. Entonces se trata de el Apolo 11 como parte a la conquista lunar y toda esta información pues realmente y desgraciadamente pues es el mayor fraude global, de tipo global, que se ha hecho hacia la humanidad. Y si nosotros estamos viendo aquí la fecha de ese alunizaje, porque todas las fechas concretas ellos le dan su simbolismo numérico. Si hacemos la fecha de cuando se partió hacia el alunizaje, la partida de la nave del Apolo 11, pues en esa fecha la suma cabalística pues nos da 777. Qué curioso, un número también importante. Y entonces nosotros decimos que fue un gran paso, pero para el engaño global. Nosotros y otros muchos pues hemos visto muchísimos vídeos de NASA en que se ven claramente las mentiras. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo esta huella mismo, pues para cualquiera que investigue y vea que parece que está realizada en una playa húmeda para que queden la suela grabada de esa manera, pues también es impropia porque el tipo de atmósfera no permitiría ese tipo de huella, entre otras muchísimas pruebas que ahora ya hemos hecho vídeos y que no es el momento de volverlas a recordar sobre la mentira espacial establecida. Y entonces nosotros decimos, un club secreto de servidores pues echa la culpa del engaño a la humanidad en la conquista de la luna pues a 2 de sus miembros, a Richard Nixon y a Stanley Kubrick, y justifica esta mentira, precisamente la quiere justificar en pos de la rivalidad entre Rusia y Estados Unidos, cuando ya muchos sabemos que en realidad eso también es un montaje. No existe rivalidad entre Rusia y Estados Unidos, todo es un mismo club.
Y entonces estas personas, pero es importante destacar que en este documental del 2002, pues no participan actores normales como vamos a ir viendo, son, dijéramos, los representantes del poder establecido más manifiestos en esta dimensión. Pero nosotros decimos, estos son los que se ven, los que están por encima de ellos no se ven, son invisibles. Entonces así, por ejemplo, tenemos a Donald Rumsfeld, que por aquel entonces, que cuando están echando en este documental la culpa a Nixon, pues era el miembro del gabinete de Nixon. Y ya sabemos todos que ha sido la mano derecha o el segundo de George Bush en las acciones que ya todos conocemos. Este es un personaje que no te va a gastar una broma en un vídeo, al igual que todos los demás. Así tenemos, por ejemplo, al general Vernon Walters, que fue exdirector de la CIA en ese tiempo de Nixon, y te lo cuenta todo. Y Richard Hell, otro director de la CIA en ese tiempo de Nixon. También Alexander Haig, jefe de personal de Nixon en aquellas fechas, y que también fue comandante supremo de la OTAN. Estos personajes no pueden reunirse para hacerte una broma, se reúnen porque están siguiendo una agenda, evidentemente, para el que tenga dos dedos de frente simplemente. Y también, por ejemplo, el consejero de Nixon, pues también te hablan en este documental, te hablan justificándose y expresándote la mentira de la conquista espacial. Lo mismo que Farouk Elbaz, director técnico de la NASA, porque la NASA tiene que intervenir también en el documental, por supuesto que sí, porque es la que realizó. Y también personas concretas, más secundarios, como Buzz Aldrin, astronauta, pero que participó en esa gesta, pues también te habla y te lo están explicando que fue una falsedad. Y nada más que hay que ver la rueda de prensa que este mismo Buzz Aldrin, aquí a la izquierda, vean simplemente las ruedas de prensa que dan tres héroes, dijéramos así, entre comillas, como su lenguaje corporal pues te está diciendo que en realidad están desempeñando un papel y que no recuerdan ni siquiera muy bien si veían estrellas o no veían estrellas. Son astronautas, evidentemente, ya con todo lo que sabemos, y simplemente la vista pues te dice mucho. Y aquí también tiene que intervenir también, como son una película de cine, pues un productor famoso de cine, Jan Harlan, también participa en este documental. Y también, como no, pues la que fue secretaria de Nixon en aquel tiempo, Eve Kendall, tiene que participar en el documental, todos tienen que participar. Y entonces nosotros decimos y vemos aquí imágenes como aquí a la izquierda estamos viendo en aquel tiempo de Nixon, cómo está Kissinger con él, hombro con hombro, en familiaridad, pertenecientes a la misma logia, la logia secreta del poder establecido, y a la derecha, como ya Kissinger ahora en esta época actual, pues ya más envejecido, pues hace este documental, pero echándole la culpa exclusiva, casi principalmente a Nixon, que está aquí. Cuando sabemos que, por ejemplo, pues Henry Kissinger, de un modo sarcástico, o no sabemos cómo definir, pues fue Premio Nobel de la Paz, pero precisamente durante el gobierno de Nixon. Es decir, le tiene que estar muy agradecido, pero tiene que cumplir ahora la agenda y decir que él fue el que se empeñó en la rivalidad contra Rusia para darle esa justificación, en dar ese engaño a la humanidad. Pero nosotros sabemos que los secundarios, aparentemente, como este Kissinger, pues en realidad son casi primarios en relación con los presidentes. Los presidentes son más bien secundarios. Entonces estamos viendo aquí de izquierda a derecha, pues estamos viendo a Nixon, presidente, a Carter, presidente, a Kissinger, ahí puesto en el centro, a Ford, otro presidente, y a la derecha, ya de mayor, al mismo Kissinger, con otro presidente, con Bush. Pero entonces nosotros decimos, estos personajes que hacen este vídeo son más importantes, dijéramos incluso, que estos presidentes, pero realmente todos cumplen una agenda. Entonces aquí recordamos y vemos aquí imágenes como el propio Alexander Haig, como a la derecha está riendo sarcásticamente de ese vídeo que han hecho, de ese documental. Cuando a la izquierda aquí, de más joven, pues era condecorado por Nixon, y ahora pues lo está desacreditando su recuerdo. Claro, tiene que cumplir esa agenda. Lo mismo que el general Vernon Walters, director de la CIA, ahora de mayor a la derecha, pues te hace ese documental, pero a la izquierda aquí lo vemos cómo está siendo condecorado y al servicio de Nixon, y ahora pues habla y dice que es que Nixon se empeñó en engañar a toda la humanidad. Y aquí más triste es pues la viuda de Kubrick,
que no han pasado 2 años escasos de la muerte, que murió en 1999 Stanley Kubrick, y en 2002, que han pasado unos escasos 2 años, pues ella tiene también que prestarse a cumplir la agenda de realizar este documental. Y estamos viendo a la derecha de más joven, esa, dijéramos así, vida amorosa de esa persona. Pero tiene que cumplir y decir, pues sí, diremos que Kubrick lo hizo y que hizo el principal, cuando no han pasado ni 2 años de la muerte de su esposo. Es triste. Y entonces aquí vemos ya como de joven en esa época, pues Kubrick, pues porque él dice, él mismo explica más posteriormente que si no lo hubiera hecho él, lo hubiera hecho otro director famoso. Por eso él se prestó, da también su justificación. Pero nosotros, de todos los personajes, al que damos quizás más valor, porque al final de su vida lo confesó, como vamos a ver, pues es a Kubrick. Pero vivió toda su vida, todas sus películas, llevando en la conciencia el mayor fraude a la humanidad. Por supuesto que lo hizo, y se hizo en un estudio de cine, el montaje de la conquista de la luna. Y entonces ahora es cuando ya tiene explicación ver aquí a Stanley Kubrick flanqueado en Londres, en Inglaterra. Para la izquierda tiene a Arthur Clarke, el famoso escritor, que también pues dio todas las informaciones de su gran película 2001, una odisea espacial, como que pintará, pues ahí Stanley Kubrick, un director de cine. Está bien que estuviera a lo mejor Arthur Clarke, pero es que a su derecha pues tiene a uno de los principales personajes de la NASA, a George Mueller, pues lo tiene a la derecha. ¿Qué hace un director de la NASA con un cineasta? Pues claro, hace porque todos pertenecen a esta cúpula de engaño, dijéramos. Y están convenciendo y están participando en que Kubrick pues va a hacer esa película. Por supuesto que sí. Lo mismo que también nos sorprende que pintaría en esta foto alguien simplemente del espectáculo y del cine, sobre todo infantil, un Walt Disney, con Werner von Braun, que es el principal artífice de los cohetes, alemán, pero alemán que vino de una Alemania derrotada, pero llega a Estados Unidos, pero llega como jefe, no llega como un secundario. Eso también es para reflexionar, porque todo se va ya completando, el puzzle de comprensión del engaño global. Por supuesto que sí. Entonces esto no viene de ahora, esto viene de miles de años, pero en un pasado reciente vemos aquí estos personajes. Cualquiera que investigue sobre ellos pues irá comprobando que aquí están los magos, aquí están los espiritualistas, aquí están las personas técnicas como von Braun, aquí están las personas del espectáculo, y todos lamentablemente pues siguen una agenda, y eso explica este documental, y eso explica lo que estamos nosotros difundiendo de la táctica de la lagartija, que en este documental pues vemos aquí a Kubrick, y nosotros hace un tiempo pues descubrimos en internet esta noticia que del miércoles 16 de diciembre de 2015, escrito por El Acontecer, y vimos esta noticia de que Kubrick confiesa que alunizajes son falsos, y dice: yo los filmé y existía un vídeo. Nosotros por aquel entonces, hará meses, no localizamos ese vídeo, pero lo hemos localizado. Y entonces aquí en esta noticia pues nos dice que un nuevo vídeo impresionante ha surgido 15 años después de la muerte de Stanley Kubrick, en el que el cineasta admite durante una entrevista que los alunizajes de la NASA fueron falsificados. Y él fue el principal autor técnico de la falsificación, porque ahora, hace unas semanas, pues hemos localizado ese vídeo por fin. Y entonces aquí, viendo en la parte inferior el título de ese vídeo, viendo ese título, pues nosotros recomendamos que lo visualicen, que el propio Kubrick, pues aquí con su viva voz que nos impresiona. Nosotros sabíamos todo esto de esta mentira, pero no deja de impresionarnos cómo la misma voz de Kubrick pues lo reconoce. Nos reconoce que todos los alunizajes fueron una falsedad y que él fue la persona que lo filmó. Recomendamos que busquen este vídeo y que lo visualicen. Y entonces
la persona ya no podrá tener dudas porque los vídeos son mucho más difíciles de falsificar. Por eso precisamente la NASA no muestra vídeos, muestra muchas fotos, por ejemplo, de la Tierra vista desde el espacio, que todas son montajes y son falsedades, pero vídeos no. Y entonces este es un vídeo real, que él mismo lo cuenta con sus mismas palabras. Es impresionante. Nosotros ya sabíamos esto, pero no deja de impresionarnos como una persona al final de su vida, porque un poco después de dar todas estas informaciones, pues muere en extrañas circunstancias Stanley Kubrick. Y entonces precisamente nosotros en esa fecha también de su muerte, porque nosotros sabemos que esta élite, pues existe una numerología que cumplen a rajatabla. Y entonces nos llamó la atención y nosotros pues hicimos la suma cabalística de la fecha del fallecimiento de Kubrick, que falleció, como aquí lo pueden encontrar en Wikipedia o en cualquier tipo de información, falleció el 7 de marzo de 1999. Es decir, el 7 del 3 de 1999. Si realizamos la suma cabalística, pues qué casualidad, nos sale el número 11 también. El número 11 que él mismo lo pone también en una de sus películas. Y el número 11 del Apolo 11 y de todos los 11 de triste recuerdo que ya muchas personas pues reconocemos que no son casualidades. Entonces nosotros terminamos aquí en este vídeo, haremos otro precisamente sobre este vídeo y esta confesión de Stanley Kubrick y haciendo una recapitulación de la táctica de la lagartija. La táctica de la lagartija consiste en sacrificar a algunos de sus miembros para salvar su integridad y justificar su conducta. Y en la cuestión del espacio, nosotros hemos visto este ejemplo de sacrificar la memoria y el recuerdo de dos de sus miembros, como el presidente Nixon y como el gran director Stanley Kubrick. Terminamos deseando para todos y para nosotros el mayor discernimiento.